Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Nuevamente aquí en Críticas Cinéfilas volvemos a lo que es la sección del Fantaterror, una sección cuya última película que comentamos aquí en el canal fue La residencia de Chicho Ibáñez Serrador, una de las grandes películas del horror gótico de todos los tiempos aquí en España. Pero esta noche vamos a comentar otra de las grandes películas del horror gótico, pero no realizada por Chicho Ibáñez Serrador, sino en este caso por otra de las grandes figuras del cine de género aquí en España dentro de lo que fueron los años 60, los años 70 y también principios de los años 80, el incombustible y magnífico Paul Naschy. Para mí la película que vamos a comentar esta noche es una de las mejores muestras de lo que es el horror gótico, entendido desde el punto de vista del cine español, pero que también prácticamente se puede considerar a nivel técnico como una de las grandes obras ya no solo del fantaterror español, sino también como una de las grandes películas de horror gótico, también de licantropía, de todo lo que es el cine de género en Europa, dentro de las 3 décadas que hemos mencionado anteriormente. Nuevamente, como yo suelo decir, el canal se viste de gala para comentar una de las mejores películas del fantaterror aquí realizadas en España. Una obra cuya ambientación, cuya banda sonora, cuya planificación a nivel técnico es una de las grandes películas y todo un clásico de referencia del cine español. Lo que pasa es que es una obra que a mi modo de ver se estrenó un poco tarde en lo que se refiere al horror gótico, pero ello no quita para que después este subgénero dentro de lo que es el cine de terror, el subgénero del horror gótico, como película se haya reivindicado, ya no solo en festivales de culto, sino también dentro de lo que son los círculos de los aficionados, los círculos de cinéfilos, y la hayamos recuperado porque es un título absolutamente sobresaliente, en muchísimos aspectos muy notable, aunque ya os digo que se puede decir que el único punto negro que se le puede achacar a esta película, sin llegar a ser una obra maestra, porque también tiene ciertas irregularidades en lo que es la filmación y lo que es el argumento, pero ello no quita para que sea una auténtica joya del cine de horror gótico y también dentro de lo que es la historia del cine español, confluyan todos los aspectos que tiene en una gran obra que es considerada hoy en día una de las grandes películas de licantropía. Estamos hablando de una película que es nada más y nada menos que El retorno del hombre lobo, del año 1981, dirigida, producida, escrita y protagonizada por lo que es sin duda el más grande o uno de los más grandes actores del cine de fantaterror español o uno de los grandes personajes del fantaterror español, que es Paul Naschy, como otros le conocemos aquí en Madrid, evidentemente porque era madrileño, Jacinto Molina Álvarez. Para mí El retorno del hombre lobo, dirigida por él, por Jacinto Molina, es decir, por Paul Naschy, es sin duda su obra cumbre. Otros directores, otros cineastas o mejor dicho, otros críticos e historiadores consideran la mejor película de Paul Naschy El huerto del francés. Una decisión que yo puedo estar hasta cierto punto de acuerdo, pero con El retorno del hombre lobo yo creo que Paul Naschy llega a la cima, a la cumbre de su prácticamente de su clasicismo, de esos homenajes permanentes que quería hacer al cine de terror de la Universal, de la Hammer por parte de lo que es el cine de género en España, gracias a un vigor narrativo, a una capacidad para mostrar unos personajes llenos de romanticismo, a una fotografía fabulosa, a una planificación que prácticamente se puede decir que representa un nuevo nivel en lo que es el fantaterror español y que engloba a su vez todos los elementos y todos los valores tradicionales de lo que es el horror gótico, también adaptados a lo que es el cine de género en España. Para mí El retorno del hombre lobo supone una de las obras cumbre del fantaterror junto con Pánico en el Transiberiano y La residencia. Si yo tuviera que sacar una lista y apuntar la tercera mejor película del fantaterror aquí en España, sin duda sería El retorno del hombre lobo, por todos los valores estéticos, por el romanticismo de los personajes, por una planificación realmente excepcional y por una magnífica dirección de actores en prácticamente todas las secuencias de la película. Es una película que tiene además una gran carga de homogeneidad visual. Lo que es la fotografía es uno de los grandes pilares de esta producción y sin duda una de las mejores de todo lo que es el fantaterror en España. Es una película de horror gótico realmente fabulosa, en la que prácticamente se puede decir que el hombre lobo, interpretado una vez más por Paul Naschy, que realiza el icónico papel de Waldemar Daninsky,
firma yo lo que es para mí su mejor interpretación. Y ya os digo también, ahora empezaremos a desentrañar todos los valores que tiene esta película, que ya os digo, no son pocos, también sus pocos puntos negros, por así decirlo, pero que globalmente y en líneas generales se puede decir que es una película muy notable. En algunos aspectos, ya os digo, como he dicho anteriormente, sobresaliente. Notable en la capacidad que tiene Paul Naschy de abrirse totalmente a los homenajes a la Hammer, a la Universal, pero de todos esos valores tradicionales del horror gótico que sentaron las bases la productora americana y la productora británica, traerlas para sí a lo que es el cine de género en España y regalarnos un relato, una especie como de cuento de hadas o un tanto macabro, pero eso sí, con una vena eminentemente española, como dirían algunos, eminentemente ibérica dentro de todo lo que es nuestra piel de toro. Pero realmente se puede decir que El Retorno del Hombre Lobo es un clásico absolutamente imprescindible dentro de lo que es el cine de género en España, y sobre todo dentro de lo que es la vena del horror gótico y del género de terror en general. El Retorno del Hombre Lobo parte de una premisa que el propio Paul Naschy tuvo en el rodaje de La Noche de Walpurgis. La Noche de Walpurgis, que fue una película que yo comenté para abrir la sección del fantaterror, es una de las películas más representativas del fantaterror español, también protagonizada por Paul Naschy, pero que Paul Naschy, todo lo que era la historia de la Noche de Walpurgis, él tenía una visión completamente distinta a la de Leon Klimovsky. Se puede decir que El Retorno del Hombre Lobo no es que sea a lo mejor un remake de La Noche de Walpurgis, pero sí se puede decir que es una nueva versión en toda regla. Es decir, partiendo prácticamente de la misma historia, lo que hace Paul Naschy es coger todos los elementos que hicieron grande a La Noche de Walpurgis, la licantropía, el vampirismo, el horror gótico, los valores tradicionales de este mismo horror gótico, y los transforma, llevándolo a un nuevo nivel, en el que todos los aspectos técnicos están completamente reforzados. Evidentemente estamos hablando de una película que tiene un presupuesto muchísimo mayor que La Noche de Walpurgis, además con un nivel interpretativo bastante mejor, pero que esta película sí que tengo que decir que, tratándose de un film exponencialmente superior a La Noche de Walpurgis, no tiene ese toque fantasmal dentro de lo que es el arco narrativo que Leon Klimovsky sí le supo dar a lo que es su producción. Pero El Retorno del Hombre Lobo es una producción que tiene además otros tantos valores que evidentemente La Noche de Walpurgis carece. La Noche de Walpurgis es la película que más prestigio tiene dentro de lo que es el fantaterror. Pero en lo que se refiere a calidad globalmente, existen películas muchísimo mejores. Yo la comenté en primer lugar por ser la más representativa, la que tiene todos los valores, todos los aspectos y todos los denominadores comunes que hicieron grande a lo que fue el fantaterror aquí en España, y que yo expuse en el vídeo introductorio del fantaterror. Sin embargo, yo creo, bajo mi punto de vista, que El Retorno del Hombre Lobo eleva todos estos valores a un nivel superior. El romanticismo de los personajes es uno de los elementos clave que tiene esta película y que dentro del argumento ahora vamos a rescatar. El romanticismo, tengo que apuntar que es un elemento que prácticamente se puede decir que se ha perdido dentro de lo que es el cine en general. Es decir, esos personajes que se mueven, digamos, dentro de la película, por unos aspectos, digamos, trágicos, dramáticos, pero siempre con la esperanza de que pueden redimirse al final del film. Y eso es lo que hace grande, o lo que hacía grande, a las películas de licantropía que estaban protagonizadas por el personaje de Waldemar Nijinsky, por el personaje que interpreta Paul Naschy, y que en El Retorno del Hombre Lobo todo se eleva, todos esos valores se eleva a un nivel muchísimo más elevado. El personaje de Waldemar Nijinsky en esta película es un personaje que en la introducción, ahora hablaremos del argumento, de lo que es el prólogo, de todo lo que es la construcción de personajes, que tiene, ya os digo, unos valores románticos y un estilismo que las películas de fantaterror anteriores, dentro de los años 70, no supieron dar, pero que Paul Naschy, gracias a la maestría que adquirió como director, como escritor de relatos de terror y como protagonista de los mismos, sí le supo dar al Retorno del Hombre Lobo. El Retorno del Hombre Lobo es una película que se distancia por completo de prácticamente la mayoría de películas del fantaterror, ya no solo por su realización, sino por el enfoque y la construcción de los personajes, el enfoque romántico, a la vez que trágico, a la vez que dramático, a la vez que terrorífico.
pero también por la construcción de los mismos, porque son personajes que van aprendiendo de sus errores a lo largo de todo lo que es la función. Y ahora vamos a ir desentrañando el argumento y todos los valores que tiene la película, porque se puede decir que, sin temor a equivocarse, que El retorno del hombre lobo es una película de terror, es una película de terror gótico, pero es una película eminentemente romántica. Y eso es lo que la hace completamente distinta al resto de producciones de lo que es el fantaterror o lo que fue el fantaterror aquí en España. Argumentalmente hablando, estamos hablando de una película que parte de la misma premisa que prácticamente La noche de Walpurgis. Es decir, una serie de estudiantes, en este caso alemanas, viajan a un lugar totalmente recóndito de Transilvania porque han dado o tienen la sospecha de que pueden encontrar la tumba de la condesa Báthory. La condesa Báthory en esta película, que es un personaje que en el prólogo de esta misma película, del retorno del hombre lobo, es ajusticiada por vampirismo, por, digamos, prácticas con el diablo, por brujería, en un prólogo estupendo que se desarrolla dentro de lo que es la Hungría del siglo XVI aproximadamente, bueno, del siglo XV, 1456 creo que es aproximadamente. Se puede decir que una tardía ya, una baja edad media. Y entonces, en este prólogo de la película se nos cuenta que la condesa Báthory es ajusticiada, o debe de ser ajusticiada, ya os digo, por vampirismo, por brujería, junto a una serie de acólitos suyos y a un personaje, un noble polaco llamado Waldemar Daniński, que se supone que es nuestro hombre lobo. Todos ellos son ajusticiados, son asesinados, digamos, por lo que es la Inquisición, seguramente, y que siglos después estas estudiantes alemanas creen haber dado con lo que es la tumba de lo que es la condesa Báthory y de Waldemar Daniński, y van a viajar a los Cárpatos para resucitar a estos monstruos, o por lo menos para resucitar a la condesa Báthory, que se supone que las transformará en vampiras y las llevará a un mundo completamente nuevo, el mundo de la inmortalidad, es decir, el mundo del vampirismo. Es decir, que ya lo que es el principal leitmotiv de lo que es el relato, se puede decir que es prácticamente igual a La noche de Walpurgis. Ahora, eso sí, tengo que decir que Paul Naschy, para esta película, y viéndola ya muchísimas veces ya que la he visto porque es una de mis favoritas del fantaterror, se puede decir que Paul Naschy tiene en mente ya no solo La noche de Walpurgis, sino también otra serie de elementos iconográficos y de idiosincrasia de horror gótico que durante los años 60 y 70 se consolidaron aquí en España, como fueron, sin ir más lejos, los relatos de las historietas en cómics de Creepy, Dossier Negro y toda una serie de colección de cómics de relatos góticos que estaban muy de moda en los años 70 aquí en España y también a principios de los años 80. Paul Naschy también, además de un excelente, digamos, inventor de historias o de cuentos de terror, también era un gran admirador de toda la influencia que tuvo esta especie de movimiento en novelas gráficas, en cómics, y prácticamente cuando nosotros estamos viendo el retorno del hombre lobo y leemos o vemos todo lo que es el prólogo, lo que es la presentación de personajes, parece que estamos viendo, a mi modo de ver, una serie de viñetas de todos esos personajes de las revistas de Creepy, de Dossier Negro, sobre todo porque además la fotografía tiene tintes de claroscuro, es decir, parece, en muchos momentos, ya hablaremos de la parte técnica de la película, que el film está realizado, por así decirlo, desde un punto de vista claramente visual, imitando, digamos, un estilo pictórico de la técnica del claroscuro. Es decir, aquella técnica en donde los fondos prácticamente eran negros, no se veía absolutamente nada, o que tenían muchos juegos de sombras. Y que el personaje que vemos en pantalla tiene una iluminación un tanto fantasmal, tiene una iluminación especial, con un colorido bastante rebajado, pero también en algunos elementos indispensables para la narración de la película, que tienen un vigor en lo que se refiere al colorido, un tanto saturado. Pero se puede decir que la fotografía, ya os digo, ya hablaremos de ella más en profundidad a lo largo del vídeo, se distancia bastante de todo el estilismo más colorista que, por ejemplo, tuvo La noche de Walpurgis de León Klimovsky, que es una película que tiene una más amplia gama de cromatismo y de tonalidades de colores. Sin embargo, El retorno del hombre lobo apuesta más desde un punto de vista visual por las tonalidades más rebajadas, por colores más de marrones, más naranjas,
más colores tierra, dotando al relato, ya os digo, como si fuera, digamos, un cómic de estos de dossier negro o de creepy, que le dan un halo más misterioso. En ese sentido, yo, por ejemplo, veo más similitudes al Retorno del Hombre Lobo con las películas, por ejemplo, de Roger Corman, que el ciclo de Roger Corman dedicado a las películas de Edgar Allan Poe lo iniciamos hace prácticamente nada con La caída de la casa Usher. Pero la película también tiene un montón de reminiscencias a lo que es el cine de la Universal, a lo que es el cine de la Hammer. Ahora lo iremos desentrañando. Entonces, estas tres chicas viajan a los Cárpatos, viajan a Transilvania para dar con lo que es la tumba de la condesa Báthory. En todo lo que es el viaje, en lo que es el periplo, llegando ya a Transilvania, van, como todo relato de horror gótico, a hacer una parada en la típica posada. Y aquí es donde ya Paul Naschy empieza a hacer guiños a las películas de la Universal y a las películas de la Hammer. Cuando las tres chicas llegan a esa posada, en el interior, ahora hablaremos de lo que es la planificación, porque es muy similar a todas estas películas, vemos lo que es, dentro de lo que es la puesta en escena, a lo que es la dirección artística y los decorados, la típica posada prácticamente victoriana, con los ajos, con una serie de vestimentas de los personajes, no de las tres protagonistas, porque ellas van vestidas prácticamente del siglo XX. Pero parece que el tiempo dentro de estas posadas se ha detenido por completo y nos muestra, digamos, un vestuario acorde con lo que eran las películas de terror de la Universal, sobre todo porque en esta secuencia Paul Naschy, como director, se está acordando de dos títulos, el Drácula de Todd Browning y el Drácula de Terence Fisher del año 58. Es más, el posadero, que le dice a las chicas, bueno, puedo alquilaros un coche, tened cuidado por esos caminos hacia esos lugares tenebrosos, el típico relato digamos, de horror gótico, nos recuerda al posadero de la película de Todd Browning de Drácula del 31, protagonizada por Bela Lugosi, en donde el posadero le dice a Jonathan Harker, tenga usted cuidado, no se vaya a ir por ti ciertas zonas, también porque pueden aparecer criaturas de la noche, todo ello, pero es que además la vestimenta y la caracterización es prácticamente idénticas. Los dos posaderos, tanto la del Retorno del Hombre Lobo como el del Drácula de Todd Browning, tienen su bigote, tienen el pelo rizado ya entrado en canas, tienen un poquito de barba, pero sobre todo llevan ese traje típico de la época victoriana, pero ambientado dentro de la Transilvania del siglo XIX. Es decir, que todos esos elementos los ha tomado, como os he dicho al principio del vídeo, Paul Naschy, los ha hecho suyos y no lo ha expuesto. Lo mismo se puede decir que del Drácula de Terence Fisher, cuando Peter Cushing llega a la posada, el típico posadero ya entrado en años, con el mandil, esta vez sin bigote, pero con un poquito el pelo rizado. En la planificación de la película de la Hammer de Fisher del 58 veíamos también los ajos dentro de lo que era la zona de lo que es de donde está el camarero, donde está el posadero. Es decir, todo lo que es la ambientación es muy similar. Es decir, es como si Paul Naschy se hubiese quedado con ganas, a la hora de hacer esta película con un presupuesto importante, de decir, yo tengo que realizar aquí ya no solo mi homenaje, sino mi película definitiva de horror gótico. Y lo consigue con mayúsculas y de sobra. Es decir, de una manera muy conseguida. Es decir, no es solo una mera copia lo que hace Paul Naschy de lo que son los clásicos de la Universal y de la Hammer, sino que todos los elementos los toma para sí y los dota de un vigor narrativo prácticamente muy parecido a lo que teníamos en las películas de fantaterror, pero con personalidad propia. Otros elementos, como es la planificación y la puesta en escena, se puede decir que es un tanto repetitiva en la película. Paul Naschy tira mucho de planos generales, movimientos de cámara muy suaves, pero todo ello justificado, mejor dicho, realizado con una muy hábil técnica y con una gran maestría. Es decir, que Paul Naschy, con este título, se consagra como el director gótico prácticamente por excelencia de lo que es el fantaterror. Lo que es, por ejemplo, la llegada de las chicas a lo que es el castillo ya metido dentro de los Cárpatos, lo que son los interiores, lo que es la personalidad del propio Valdemar Daninsky, que se hace pasar, evidentemente, por un personaje de la actualidad del siglo XX, pero con vestuario y ropajes de la Edad Media. Es toda una declaración de intenciones de ese romanticismo y de esa vena que quiere Paul Naschy homenajear a lo que es el horror gótico. Se puede decir que todos estos elementos auguran una película muy notable y sobresaliente en muchísimos aspectos, pero fijaos que el único pero que yo le veo al Retorno del Hombre Lobo
en lo que se refiere ya no a una deficiencia en su narración, en su guión o en su puesta en escena, ni muchísimo menos, es que es una película que, aun teniendo todos estos valores y que ahora profundizaremos en ellos, fue una película que a mi modo de ver se estrenó tarde. En 1981, el año de filmación y estreno de esta película, se estrenaron en el mundo dos películas muy importantes de licantropía, que para mí son de lo mejor dentro del género o subgénero de la licantropía de hombres lobo en lo que es la historia del cine de terror, que fueron Aullidos, de Joe Dante, y también Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis. Dos películas muy importantes, fantásticamente realizadas, y que prácticamente eran un paso más allá dentro de lo que era la iconografía del personaje del licántropo dentro del género de terror. Daos cuenta que dentro de lo que era el cine americano, el horror gótico tuvo su momento cumbre en los años 30 y los años 40, y luego fue heredado por la Hammer en los 50 y en los 60, hasta que murió prácticamente a principios de los años 70, cuando el fantaterror empieza a ebullir. Y cuando se hace esta película, El retorno del hombre lobo, en 1981, se puede decir que es una película de horror gótico tardía. Luego, las películas de horror gótico han tenido también otros grandes exponentes, como por ejemplo la nueva versión del Hombre Lobo, realizado por Joe Johnston, que tenéis aquí comentada en el canal, una película homenajeando al cine de la Hammer, como fue el Sleepy Hollow de Tim Burton, pero claro, ya nos estamos metiendo ya de lleno dentro de lo que es el siglo XXI. Y ya el horror gótico se ve más con nostalgia, con añoranza, con melancolía, y directores de la talla de Tim Burton realizan sus homenajes dándonos pequeñas obras maestras como es la mencionada Sleepy Hollow. Pero ¿qué ocurre a principios de los 80? A principios de los 80 el género de terror ya ha dejado atrás el horror gótico. Por lo tanto se puede decir que Paul Naschy, con su horror gótico del fantaterror español, se puede decir que se niega a morir ese horror gótico, y él sigue apostando por la fórmula de siempre del horror gótico. Es una película que tuvo muchísimo éxito dentro de festivales internacionales y dentro del cine español. Pero yo creo que hoy en día se la considera incluso muchísimo más que en el momento de lo que fue su estreno. Acordaos que el fantaterror en su momento fue un género totalmente denostado por la crítica y por los historiadores de cine. Sin embargo, a día de hoy está cobrando muchísimo protagonismo. ¿Por qué? Pues porque el horror gótico prácticamente ya ha decaído. No se hacen películas de horror gótico, a la espera del Nosferatu nuevo, del remake nuevo que nos llegará seguramente este verano, de la mano de Robert Eggers. Pero tengo que decir en ese aspecto que Paul Naschy en este sentido es un director muy valiente, porque sabiendo que el horror gótico ya no pasaba por sus mejores momentos, sigue apostando por una puesta en escena clásica, por unos personajes cargados de romanticismo y evidentemente por unos personajes, por unas situaciones y por un relato que está cargado ya no solo de clasicismo, sino de personajes que ya habían sido machacados prácticamente tanto por la Universal como de la Hammer, pero, perdón, que había un ruido por aquí, pero que sin duda yo creo que Paul Naschy, con su experiencia propia, le da un nuevo vigor, le da un nuevo, vamos así decirlo, sabor. Incluso me atrevería a decir con influencias de lo que es el spaghetti western en su puesta en escena, en lo que son los zooms, los movimientos de cámara, incluso en el uso de la banda sonora. Y hasta cierto punto también en la fotografía. Dentro de lo que es el relato, evidentemente, lo que más destaca El retorno del hombre lobo es por el exacerbado uso de todo lo que es la planificación y el decorado gótico. La película fue filmada en Talamanca del Jarama, aquí, dentro de la comunidad autónoma de Madrid, todo lo que fueron los decorados y los exteriores en el castillo de Belmonte, en la provincia de Cuenca. Y además es que el castillo de Belmonte, que es una mezcla entre lo que es arte gótico, pero también arte mudéjar, le da una nueva dimensión. Es decir, no estamos solo frente al relato de horror gótico clásico, con ese castillo, con unas almenas gigantescas, con una especie de fortaleza brutal. Es decir, lo que hace Paul Naschy, como en otras películas del fantaterror, es utilizar todo lo que es la escenografía clásica de nuestra historia, de aquí, de la historia de España, para también vertebrar un relato clásico de horror, pero también con un sabor netamente español. Y eso yo creo que, desde el punto de vista de español, como soy yo, pues le da vamos a decirlo, un aire especial.
Es un relato típicamente español, pero evidentemente con raíces europeas, pero sobre todo con una ambientación clásica. El retorno del hombre lobo es una película que atesora además muchísimos valores que ahora vamos a ir desmenuzando, porque es una película que para mí se puede decir que no tiene para nada desperdicio. Además que dentro de lo que es el clásico relato de lo que son monstruos, de lo que es la licantropía, estamos dentro de un relato donde vamos a asistir a la confrontación de hombre lobo con vampiros, donde la presencia de vampiros, de hombres lobo y de todos los valores tradicionales del horror gótico va a estar siempre muy presente en todo momento. Dentro de lo que es dentro de lo que son los valores más importantes o de lo que es la columna vertebral del argumento, yo os digo que nos vamos a encontrar con una película de elementos cuyo personaje es puramente romántico. Me explico. Valdemar Daninsky en el prólogo, dentro hablando de lo que es, siguiendo hablando, continuando con lo que es el argumento, el noble de origen polaco Valdemar Daninsky es ajusticiado, digamos, por la Inquisición porque se le cree un licántropo. Pero se supone que dentro de lo que era su hábito natural, es decir, su época, digamos que también jugaba con la condesa Bathory a lo que era el vampirismo, la magia negra, que le transformó en este ser. Sin embargo, cuando traspasamos este personaje dentro de lo que es el relato de la película, el siglo XX, ya se nos transforma en un ser que quiere redimirse por completo. Es decir, al ser un personaje que quiere redimirse, aquí es donde las tintas las carga Paul Naschy en lo que es el concepto romántico. Es decir, pasamos de un personaje que practica lo que es el vampirismo, la magia negra, y se transforma en un ser que es el licántropo, el hombre lobo, a un ser que dentro de todo lo que son sus aberraciones, se quiere redimir de todo lo que son, digamos, sus hechos macabros y malvados. ¿Y cuál va a ser el elemento que va a redimir a Valdemar Daninsky? El amor. Es decir, ahí está arraigado el romanticismo de otros personajes como son el monstruo de Frankenstein que busca su identidad, el Drácula como personaje interpretado pues Frank Langella, Bela Lugosi, Christopher Lee, que es un vampiro que se mueve realmente por el instinto, por instintos animales, por un instinto de saciar su sed de sangre, incluso su sexualidad, pero que también tiende a cierto enamoramiento, como fue el Drácula interpretado por Gary Oldman de la mano de Francis Ford Coppola. Y el hombre lobo, interpretado por ejemplo por Paul Naschy, que lo que hace es buscar su redención a través del personaje de Evelyn Ankers, es decir, aquella mujer que se enamora de él. Por lo tanto, lo que hace Paul Naschy es vuelta a los valores tradicionales y a la idiosincrasia del horror gótico. Es decir, un monstruo que solo puede redimir y solo puede pagar sus pecados. ¿Cómo? A través del amor. Por eso es un personaje eminentemente romántico. Por lo tanto, ya no solo estamos frente a un personaje dentro de una película de horror gótico. Un personaje que se supone que es, evidentemente, un asesino, un monstruo. Pero es un personaje que tiene diferentes capas de lectura. Porque él, siendo consciente de la maldición que lleva, él quiere redimirse a través de lo que es, ya os digo, los sentimientos y el amor. Por lo tanto, ya no solo nos encontramos con un relato de horror gótico, sino también con un relato de tintes dramáticos y hasta cierto punto trágicos. Por lo tanto, ya la película va cobrando más vigor. Cuando el personaje de Valdemar Daninsky se encuentra con esa chica interpretada por Azucena, perdón, a ver si el nombre sí me acuerdo, Azucena Hernández, con la actriz, se enamora de ella y sabe a ciencia cierta que esa puede ser la mujer que le redima para que su alma descanse en paz. Exactamente igual que le ocurre al vampiro. Para que el vampiro pueda descansar en paz, ya no solo tiene que encontrar ciertos sentimientos, cierto amor muchísimas veces, pero también, evidentemente, otras veces tiene que ser ajusticiado, decapitado, con la estaca clavada en el corazón, la típica estaca de madera, para que su alma pueda redimirse. Es decir, que es otra criatura, en el fondo, eminentemente romántica. Pero a toda criatura romántica tiene que transponerse, o mejor dicho, tiene que oponerse una criatura que ya no sea romántica, sino que represente todo lo contrario, la maldad.
sino que represente lo que es el satanismo, represente lo que es, digamos, los valores malvados de un personaje, en este caso, la condesa Elizabeth Bathory, que va a ser la vampiresa a batir dentro de lo que es el relato puramente de lo que nos cuenta el retorno del hombre lobo. Por lo tanto, fijaos todos los valores tradicionales que atesora el retorno del hombre lobo. Se puede decir que el retorno del hombre lobo es una película clásica de horror gótico de manual, de libro. Personajes trágicos, rasgos dramáticos, criaturas que quieren redimirse, ambiente de horror gótico, otros aspectos de la decoración, de la dirección artística, del vestuario, a camino entre lo que es la época victoriana o la Baja Edad Media y también la época del siglo XX actual, evidentemente, cuando se estrenó la película. Es decir, son muchos los elementos que se unen dentro de lo que es esta película. ¿También lo tuvo La Noche de Walpurgis? Sí, pero aquí está realizado de manera superior. ¿Por qué? Porque el presupuesto se nota claramente en lo que es el decorado y la puesta en escena. El vestuario, por ejemplo, que lleva Paul Naschy en todo momento en la película. Y sobre todo ese maravilloso maquillaje que yo creo que es una de las mejores caracterizaciones que ha tenido Paul Naschy prácticamente como hombre lobo. Se puede decir así sin temor a equivocarse. Y sobre todo las referencias que tiene en cuenta Paul Naschy a la hora de filmar lo que es la película. ¿Cuáles son todas estas referencias a nivel de argumento, a nivel de personajes y a nivel de puesta en escena? Todas las películas de fantaterror tenían un nivel exacerbado de violencia para todo lo que era, evidentemente, la puesta en escena de todo lo que eran las películas de horror gótico o de horror generalmente en el cine de género aquí en España. La Noche de Walpurgis ya lo tuvo, pero es que también El Retorno del Hombre Lobo lo tiene, y en cantidades industriales, se puede decir. Prácticamente se puede decir que la sangre es otro de los elementos dentro de las películas de horror y también del Retorno del Hombre Lobo que marcan la idiosincrasia y la iconografía de la película. No tenemos más que ver, por ejemplo, al principio de la película cuando se puede decir que ajustician a Valdemar Daninsky al clavarle lo que es la cruz de Mayensa, que expulsa un chorro de sangre por la boca cuando se le han colocado también además la máscara esa, que se puede decir que también es otro homenaje a La Máscara del Demonio, de Mario Bava, una película que también tenéis aquí comentada en el canal hace ya bastante tiempo, que es otro de los grandes clásicos del género de terror, sin duda alguna. Pero también, por ejemplo, cuando revive Valdemar Daninsky, el hombre lobo, cuando estos, digamos, asaltadores de tumbas le arrancan la cruz del corazón y Valdemar les coge las gargantas a estos profanos de tumbas y ellos expulsan también sangre por la boca. Es decir, la sangre es uno de los elementos que estaba presente en el cine de la Hammer, en el cine, por ejemplo, también en el Giallo italiano de la mano de Mario Bava y todos los directores de Dario Argento y todos los directores que le precedieron. Pero se puede decir que aquí está focalizado de un modo distinto. También forma parte del género de horror gótico los elementos de la sangre. Y todas las otras muestras de cine de género británico, italiano, también nos lo muestran. Pero aquí no, la sangre no está filmada de un modo con un color llamativo, rojo, como otras propuestas cinematográficas de estos países, sino que está filmada de un modo incluso más realista, más líquida, más como un elemento de slasher, es decir, que salta y parece que salpica directamente al público. Pero es un elemento que, por ejemplo, está tomado o que tiene más referencias de spaghetti western, que de la violencia de los spaghetti western, y de incluso películas dentro del western como Grupo Salvaje, donde la sangre salpicaba a borbotones dentro de lo que es incluso una película de western de Hollywood, pero claro, la influencia del spaghetti western ya era notoria. Aquí también Paul Naschy, en lo que se refiere a la iconografía como los elementos violentos, como la sangre y todo ello, parece que está más tomada del spaghetti western que de las películas de la Hammer, que era más chillona, el color era más chillón, pero era más sutil. Aquí, digamos que la sangre está expuesta como elemento iconográfico de una manera como más violenta. Es decir, parece que la sangre ¡paf!, salta a la pantalla en muchísimos momentos. Yo creo que en ese sentido Paul Naschy era perfectamente consciente de todo ello y le quiso dar un nuevo elemento, un elemento con una nueva fuerza narrativa a todo lo que es la violencia dentro de lo que es el film.
Por ejemplo, otro de los grandes homenajes que hace Paul Naschy en esta película a la Hammer es cuando una de las tres chicas lo que hace es sacrificar a una compañera suya colgándola desnuda por completo y abriéndole lo que es la garganta, el cuerpo, para que esa sangre riegue lo que es la tumba de la condesa Bathory y que ella pueda revivir. Todo ello es también un homenaje a Drácula, Príncipe de las Tinieblas del año 65 de Fisher, cuando Clove, el sirviente de Drácula, utiliza a uno de esos invitados al castillo del conde y le corta la garganta y un gran chorro de sangre, de esa sangre color rojo intenso, prácticamente escarlata, riega las cenizas del conde y el personaje de Christopher Lee surge como de la nada. O sea, son muchos los elementos que Paul Naschy, ya os digo, los toma para sí y los hace suyos. Como el cine de fantaterror también tenía un elemento erótico, vamos así decirlo, más exacerbado que las películas de la Hammer, estamos hablando ya del año 81, ya existe el cine del destape aquí en España, el personaje, o uno de los personajes de las chicas que está boca abajo y que su sangre sirve para resucitar a la condesa Bathory, está completamente desnuda. Es decir, que el elemento, por así decirlo, erotizante también está presente en esta película. Es decir, Paul Naschy no se olvida de todos los elementos, todos los denominadores comunes que yo os informé de todos ellos en aquel vídeo de presentación del fantaterror. Y yo creo que Paul Naschy en esta película hace gala de todos estos elementos, también de una manera, digamos, más impactante, pero también sutil. En ese sentido se puede decir que el retorno del hombre lobo a nivel argumental, a nivel iconográfico, a nivel de decorados, a nivel de planificación, marca un nuevo estatus dentro de lo que es el fantaterror. Y fijaos que os estoy hablando del año 1981. En el año 1981 el fantaterror se puede decir que estaba dando prácticamente sus últimos coletazos. Pero fijaos que ya en esta época tardía, Paul Naschy nos regaló, sin duda, una de las mejores películas de este, vamos a decirlo, cine de género en España. Y dentro de lo que es el argumento, se puede decir que se toman los valores tradicionales del horror gótico, lo transforma a un modo de filmar, a un modo de narrar muy característico, por así decirlo, del fantaterror español, y el resultado es una película muy, muy notable en ese aspecto. Me gustaría también en este vídeo hablar de la realización de Paul Naschy, porque como os he dicho al principio del mismo, para mí es su mejor trabajo detrás de las cámaras. Hay algunas secuencias que están conseguidísimas, otras no tanto, pero me gustaría resaltar dentro del argumento, ya para cerrar este apartado dentro del vídeo, resaltar algunas de ellas porque son fantásticas y me gustaría destacar dentro de los elementos tradicionales del horror gótico cómo están filmadas. Mi secuencia favorita de la película, yo creo que a nivel visual es de las más conseguidas y a nivel de terror es de las más inquietantes, es cuando las tres chicas llegan a lo que son las ruinas de una abadía, empiezan a profundizar dentro de unas catacumbas y llegan a la tumba de la Bathory. ¿Cómo está filmada esta secuencia? Pues prácticamente como si no viésemos absolutamente nada, pero solo vemos la luz, el haz de luz de una de las linternas de las chicas, que van profundizando dentro de lo que es la tumba, pero además la cámara se mueve ligeramente como si fuera una especie como de documental. Evidentemente esos decorados o esas estancias puede decir que son como auténticas, porque son ruinas reales, dentro de lo que fue el Castillo del Monte, Talamanca del Jarama, y que todos esos decorados, esa dirección artística le dan un realismo fantástico. En esa secuencia, acompañada de una banda sonora muy inquietante, muy sutil, pero también absolutamente terrorífica, vemos cómo las chicas van profundizando, vamos así decirlo, en las entrañas de la tierra y van pasando por una serie de túneles, todos muy reducidos, cuyo haz de luz hace que la atmósfera sea muy claustrofóbica, pasando por una serie de pasillos llenos de grandes tinajas, llenos de arcos, todos con unas construcciones de ladrillo, pero la cámara se va moviendo como si fuera dándole un aspecto como semidocumental.
Es decir, la cámara no se mueve de manera suave, sino que se mueve de manera un tanto brusca, dándole un aspecto de mayor realismo. Y vemos cómo las chicas van profundizando en estos pasillos hasta que llegan a una zona que ya sí se puede decir que es un eminente decorado. Un decorado acorde con la homogeneidad visual que habíamos visto anteriormente, en donde vemos la tumba de la Bathory, de la condesa Bathory, pero que además que está en una especie como de cripta y además custodiada por un vampiro tallado en la roca. Y además es una secuencia realmente fabulosa, porque la banda sonora va cobrando mayor protagonismo. Al principio los sonidos FX, los sonidos que oímos, son los pasos de las chicas, prácticamente sobre terreno pedregoso, sobre terreno de tierra. Pero esos sonidos se van aminorando y la banda sonora va resurgiendo, para incrementar la tensión y que para que nos fuese diciendo a lo que es el espectador que vamos a llegar a un momento cumbre de la película, el momento cumbre del descubrimiento de la condesa Bathory, o por lo menos de su tumba. Y aquí es donde ya las chicas empiezan a ver lo que es la tumba, el espectador es un protagonista más de la película, vemos lo que es la tumba con esas antorchas que de repente se han sacado, con esos haces de luces de las linternas, y llegan a la estancia donde es esa cripta que prácticamente está en las profundidades de la tierra, muy soterrada, porque los de la Inquisición de la Hungría, de esa Baja Edad Media, del prólogo, así lo han querido. Es mi secuencia favorita de la película, que prácticamente no hay diálogo, pero que se narra de una manera muy audiovisual, es decir, de una manera muy cinematográfica. En esta secuencia, Paul Naschy hace auténtico cine de terror, porque lo que hace es utilizar el sonido con ecos, la iluminación, lo que es la banda sonora, los movimientos de cámara inquietantes, llegando a una cripta. Esto es puro cine de terror. Ya no solo horror gótico, esto es puro cine de terror. Y lo hace de una manera totalmente maestra, como muy pocas veces habíamos visto dentro de lo que es el fantaterror. Otra de mis secuencias, que para mí yo creo que es una de las más notables de la película, es el clímax final entre el enfrentamiento entre lo que es la vampiresa, la condesa Bathory, y el licántropo, en donde además dentro de la realización Paul Naschy utiliza la cámara lenta. Un recurso que ya se utilizó, por ejemplo, en La Noche del Terror Ciego y en otros films, pero que aquí yo creo que está, digamos, utilizado para darle como, ¿cómo os diría yo? Como una atmósfera mucho más fantasmal a todo lo que es el relato. Por ejemplo, La Noche de Walpurgis utilizó, por ejemplo, los sonidos, las risas, también la cámara lenta, León Klimovsky, para dotar a la película de cierto aire etéreo. Paul Naschy en esta película hace lo mismo, pero lo utiliza en el clímax final, para acentuar todavía más esa atmósfera malsana, como de cuento de hadas macabro, con un colorido rebajado, y además algunas secuencias, sobre todo estas que os estoy diciendo, están filmadas como una especie, digamos, como de gasa delante de la cámara o de tela, para hacer que la fotografía sea como más neblinosa, es decir, para darle un aire más fantasmal. En ese sentido, visualmente, se puede decir que La Noche del Hombre Lobo se aleja del colorido más exacerbado y más saturado de La Noche de Walpurgis. Es decir, le dan por completo una nueva atmósfera. El uso de la banda sonora se puede decir en esta película que es realmente primoroso. Es una banda sonora un tanto, yo diría que de las más extrañas que yo he oído, ya no solo dentro de una película de terror, sino dentro de una película en general. Pero es una banda sonora, que me recuerda mucho al spaghetti western también, porque tiene muchos acordes que están muy marcados. Y esos acordes marcados parece que me remiten más al Clint Eastwood yendo por el desierto de tabernas detrás de Lee Van Cleef, por ejemplo, vamos así decirlo, que dentro de lo que es una película de terror. Pero hay otros acordes dentro de la banda sonora que le dan un hálito especial. Sobre todo, por ejemplo, ciertos coros, ciertas voces fantasmales, sobre todo, por ejemplo, cuando el personaje de Azucena Hernández, Karim creo que se llama la chica, el personaje que interpreta, ahora hablaremos de los actores y de las interpretaciones, va con el candelabro en el castillo de Valdemar y se encuentra con sus compañeras que ya han sido transformadas en vampiros. Es decir, en ese sentido también es una película
que hace gala y apela mucho al horror gótico que luce el film. Es decir, ¿cuántas películas hemos visto de horror gótico en donde una mujer, una chica, una sirvienta, una ama de llaves van con un candelabro a través de castillos fantasmagóricos, de criptas, de cementerios, con ese candelabro, con esas velas que lo iluminan, digamos, las estancias de una manera muy fantasmagórica y que va oyendo voces, sonidos, como teniendo fenómenos paranormales a su alrededor? Pues también Paul Naschy homenajea esa clase de cine de horror en esta película. Todas las secuencias donde Azucena, donde esta actriz, donde su personaje va con el candelabro bajando las escaleras que se encuentra con las mujeres vampiro, cuando Valmedemar es asediado por las mujeres vampiro, las compañeras de Karim que ya han sido transformadas por la condesa Bathory, apelan mucho a esa ambientación incluso hasta cierto punto británica. Es decir, es una película que toma muchos valores de toda clase de género de terror. Se puede decir que El retorno del hombre lobo, en lo que es la realización, todos estos elementos que os estoy hablando, es una película puntal que, dentro del fantaterror, pero que tiene todos los elementos de película de terror, al 100%, que coge todos estos elementos, los exprime al máximo, y él sabe, Paul Naschy, sabe homenajearlo, el cine de horror gótico, desde lo que es la dirección. El elenco de actores, se puede decir que aparte de Paul Naschy, y aparte de Azucena Hernández, que es la otra protagonista del film, la mujer que se enamora de Valdemar y que tiene que redimirle, de todos estos elementos románticos ya hemos hablado anteriormente, también está el personaje de Julia Sally, que es el que interpreta a la condesa Bathory. Tengo que decir que, en detrimento de esta película, que yo a todas luces prefiero a Patty Shepard de La noche de Walpurgis. Su caracterización, la caracterización de Julia Sally como la condesa Bathory, es mejor que la de Patty Shepard. Patty Shepard llevaba prácticamente una especie de velo, unos colmillos postizos y un maquillaje que le hacía su tez más pálida. Prácticamente, ahí sí, Leon Klimovsky se ventila el personaje. Aquí la caracterización tiene un vestuario más trabajado, el pálido rostro debido al maquillaje de Julia Sally le da esa ambigüedad entre el muerto viviente, el vampiro, pero también lo que es la interpretación, por ejemplo, de Patty Shepard era más fantasmagórica. Tiene la mirada Patty Shepard en La noche de Walpurgis como más huidiza, con esos movimientos debido a la cámara lenta. Leon Klimovsky le supo dar al personaje de la condesa Bathory en La noche de Walpurgis, digamos, un halo más fantasmagórico. Vampirización, vampiros, pero más fantasmagórico. Aquí el personaje de Julia Sally es más físico. Es un vampiro que prácticamente puedes tocar. Sin embargo, el de La noche de Walpurgis, el personaje de Patty Shepard, era más un personaje más etéreo. Parecía un fantasma que aparecía y desaparecía constantemente. A mí me gusta más el romanticismo del personaje de Patty Shepard, en ese sentido, bajo mi punto de vista. Pero eso no quita que el personaje de Elizabeth Bathory o de la condesa Bathory, interpretado por Julia Sally, no sea también un personaje muy notable dentro de lo que es la función. Sobre todo tiene una gran presencia en ese prólogo, donde la cámara, prácticamente en un plano en contrapicado, va aproximándose a Julia Sally para presentar el personaje de la condesa Bathory diciendo: vendré posteriormente, siglos después de la tumba, me vengaré más poderosa que nunca. Es decir, es un relato muy clásico, fotografiado y filmado y planificado por Paul Naschy de una manera también excesivamente clásica. También tenemos la intervención de Narciso Ibáñez Menta, muy breve en esta película, pero que también le denota también, digamos, otro halo de clasicismo. Narciso Ibáñez Menta, el padre de Chicho Ibáñez Serrador, era además uno de los grandes actores tanto de cine como de teatro aquí en España. Y se puede decir que su personaje es el de un profesor de estas alumnas, chicas alemanas, que van a ir hacia los Cárpatos para resucitar a la condesa Bathory, pero que tiene en su haber un medallón imprescindible para poder resucitar al personaje de la condesa Bathory. Su personaje es breve, pero intenso, y nos daba una muestra de lo que este actor, este muy singular actor, fue capaz de realizar en los años 60, en los años 70, también en películas, esto de que decirlo, de fantaterror español. También en la secuencia tengo que decir que hay un pequeño detalle humorístico en esta película, en la secuencia de Narciso Ibáñez Menta.
¿Os acordáis de la mención que yo hice en la película de la caída de la casa Asher a los cuadros que tenía Roderick Asher, interpretado por Vincent Price, de sus antepasados, de ese pasado corrupto de los personajes que eran malvados, eran ladrones, eran... Pues aquí, en lo que es la estancia del personaje de Narciso Ibáñez Menta, hay 3 cuadros. En un extremo tenemos a Vlad el Empalador, al príncipe Vlad Tepes. En otro extremo, de los 3, en otro extremo, está la auténtica condesa Elizabeth Bathory. Y en el centro tenemos a Paul Naschy. O sea que tenemos a Vlad Tepes, a la condesa Bathory y a Paul Naschy. Como si Paul Naschy, es decir, con su caracterización de Valdemar Daninsky, fuera otro personaje a la altura en mitología de Drácula y de la condesa Bathory. Toma ya. O sea, aquí Paul Naschy hace una declaración de intenciones como diciendo: mi hombre lobo está a la altura de estos 2 grandísimos personajes históricos y tan controvertidos. Evidentemente, el cuadro tiene una especie como de sonrisa donde se le marcan los dientes y una mirada parece que se le van a saltar los ojos de las órbitas. Pero claro, al ponerle en los extremos a Vlad el Empalador y a la condesa Bathory dices... Caray, es una declaración de intenciones de Paul Naschy, ¿no? Bueno, es una licencia que se toma él como diciendo, también Valdemar Daninsky era tan importante como Drácula y como la condesa Bathory. Es una declaración de intenciones como diciendo, mi personaje es tan importante como los demás. Toma ya. O sea, ahí se queda el asunto. O sea, es un detalle humorístico, pero que es un humor también muy macabro. Como diciendo, Valdemar es que era como otro Drácula y tan sanguinolento como la condesa Bathory, porque al fin y al cabo es un licántropo. Es un hombre lobo en toda regla. Por lo tanto, le está dando el mismo halo de importancia. Pero, ¿por qué no? Oye, Valdemar Daninsky, dentro de lo que es la imaginación popular, puede estar a la altura. Por lo menos, para Jacinto Molina, así lo era. Pero es un detalle a medio camino entre lo macabro y lo humorístico, más tendiendo en ese sentido hacia lo humorístico. Pero son detalles muy buenos que tiene Paul Naschy a lo largo de lo que es la función. Hablando ya de la parte técnica, entrando ya de lleno en la parte técnica a hablar de ello, tengo que decir, como al principio del vídeo, que El retorno del hombre lobo se puede decir que marca un antes y un después en el fantaterror español. Y ya siendo esta película muy tardía en lo que se refiere a los grandes éxitos del fantaterror, que fueron principios mediados de los 70, se puede decir que esta película es un nuevo nivel en el fantaterror. Un nuevo nivel porque la puesta en escena, los decorados, marcan un antes y un después, se puede decir. La película fue, todos los interiores se puede decir que son decorados recreados de una manera muy realista. Se puede decir que El retorno del hombre lobo es una película eminentemente gótica por su decoración, por su dirección artística, pero sobre todo lo bien que están trabajados en lo que se refiere dentro de la narrativa, lo que son los personajes dentro de lo que es la puesta en escena y la dirección artística de la película. ¿Por qué? Porque los personajes se mueven muy bien en estos decorados interiores. Parece que han estado allí durante toda su vida. Y además que Paul Naschy, debido a la fotografía de Alejandro Ulloa, que además tiene reminiscencias, dicen algunos de Bruegel, otros de las pinturas negras de Goya, yo diría más como técnicas de cuadros clásicos del claro oscuro, los personajes en el colorido se funden con el decorado de una manera, con una gran homogeneidad visual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que han estado en esos decorados durante toda su vida. Es decir, se mueven con cierta agilidad y además los lo que son sus parlamentos, sus diálogos, todo ello lo reciben de una manera muy natural, dentro de una dirección de actores bastante excelente en ese sentido. Ya os digo, yo creo que Paul Naschy realiza aquí su mejor interpretación de calle, o una de las mejores interpretaciones de calle. Es un personaje romántico, más contenido, pero que se nota que en el interior sufre, con su mirada. Es decir, los decorados, la puesta en escena, también refleja en lo que es, ¿cómo os diría?, en su iluminación, en su colorido, digamos, el estado anímico de los personajes. Todo lo que es la decoración del castillo donde está Valdemar Daninsky, con esos candelabros, esos pasillos que parecen no tener fin, las estancias filmadas, como no cabe de otra manera, como en películas de la Hammer, o de las películas de Roger Corman, de una manera laberíntica, para que nunca nos situemos donde están los personajes, para que nos dé sensación de grandiosidad, lo que son los decorados, los interiores. En ese sentido, Paul Naschy filma lo que es su película, planifica, como lo hace Roger Corman, como lo hace Terence Fisher. Hombre, como lo hace Terence Fisher, vamos a decir que salvando las distancias.
pero que todos estos elementos en lo que es la dirección para la planificación técnica, para lo que es el guión técnico, Paul Naschy lo hace suyo nuevamente y nos ofrece una filmación con planos pausados, con planos sostenidos y además que tienen gran cantidad de información. Otro de los personajes que a nivel visual destaca muchísimo y que prácticamente se puede decir que podría ser un personaje de cine mudo es el personaje de Mircalla, que es una especie como de sirvienta que tiene el personaje de Valdemar en su castillo, con el rostro también, digamos, pues quemado o deformado, pero que también vive en su puesta en escena, digamos, un propio drama personal, porque ella está enamorada en secreto de Valdemar, y que también sufre que Valdemar se enamore de otra mujer que será la que, digamos, vamos a decirlo, que le salve, digamos, de esa maldición que le atesora. Es decir, se puede decir que hay una especie como de pequeño triángulo amoroso dentro de la película, formado por el personaje de Karim, de Azucena Hernández, el personaje de Valdemar, de Paul Naschy, y del personaje de Mircalla. Mircalla ama a Valdemar en secreto, aunque se puede ver perfectamente, y en la realización estupenda que tiene Paul Naschy se ve, sobre todo en esa breve secuencia donde Mircalla está mirando por la ventana a Valdemar y a Karim, que están besándose, abrazándose, y que ella los mira pues con cierta tristeza. Sobre todo cuando Mircalla se dirige a Valdemar, que está sentado de una manera muy melancólica, una secuencia muy bonita, dentro de la película, donde Mircalla le dice: Valdemar, el personaje de Azucena, Karim, es la elegida y ella será la que te amará y por lo tanto la que en potencia podrá liberarte de la maldición para que tu espíritu descanse en paz. Lo dice con cierta melancolía, y cuando Valdemar dice: sí, lo he notado, todo lo que es este periplo que han tenido las chicas dentro del castillo, Valdemar mira de una manera con tristeza también a Mircalla, y Mircalla está a punto de llorar. Es decir, en ese juego de planos contra planos que tiene una gran fuerza y un gran vigor, ahí es donde vemos la capacidad narrativa de Paul Naschy, para darle una nueva dimensión a los personajes, incluso me atrevería a decir de cine mudo. ¿Por qué? Porque todo está resuelto a base de miradas. Es decir, en las palabras van las intenciones, pero en las miradas está el verdadero mensaje. Por lo tanto, en ese juego de plano contra plano, en esa manera de recitar el diálogo, vemos mucha tristeza, melancolía. Ahí está donde está el drama y la tragedia del personaje de Mircalla. Es decir, es El retorno del hombre lobo, una película que tiene también unos personajes sumamente interesantes en eso, del que valdría la pena revisar constantemente. Porque se puede decir que los personajes sufren su propio drama personal, sus propias intenciones. Valdemar quiere redimirse. Mircalla ama a Valdemar, pero a su vez se puede decir que sufre que Valdemar no la ame a ella. Porque claro, para que Valdemar sea redimido, no solo una mujer tiene que amarle, sino que Valdemar también la ame a ella. Es decir, tiene que haber un enamoramiento mutuo. Por lo tanto, para que Mircalla no pueda ser una competidora del personaje Karim, de la chica interpretada por Azucena Hernández, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que ella tenga pues cierta deformidad, por así decirlo. Un impedimento físico para que impida que Valdemar termine amando realmente al personaje de Mircalla. Pero a su vez Mircalla sufre por amar a Valdemar y sufre porque sabe que Valdemar morirá, para que su alma pueda descansar. Todos estos elementos de los personajes hacen del Retorno del hombre lobo no solo una película de horror gótico, sino una película eminentemente trágica, dramática, con pinceladas de romanticismo. Por eso os digo, Valdemar es un personaje que en esta película es muy, muy, muy romántico. Pasamos de un licántropo en la Edad Media, ajusticiado por ser malvado y por ser evidentemente un demonio, al querer redimirse siglos después en lo que es ¿cómo os diría yo? En lo que es la época actual. O sea, en ese sentido está bien pensado lo que es el guión. O está bien pensado en lo que se refiere a construcción de personajes. Por eso os dije al principio del vídeo que la película tiene una construcción de personajes que poco a poco se le van añadiendo capas. Es decir, los personajes de la noche del Retorno del hombre lobo los vamos descubriendo poco a poco. Es decir, es una manera muy clásica de presentar y de construir a los personajes. En ese sentido, el nivel, digamos, de romanticismo y de horror gótico con pinceladas de tragedia
está muy presente en todo lo que es el relato de la película. A nivel fotográfico, yo creo que es de las mejores películas de fantaterror. Así, dicho claramente. Yo os digo que la fotografía, unos dicen que está inspirada en Bruegel, en las pinturas negras de Goya. Yo me atrevería a decir que están inspiradas en cuadros clásicos filmados, pintados con la técnica del claroscuro. Pero a su vez, como os he dicho al principio del libro, muchos fotogramas parecen esos dibujos de los cómics de Dossier Negro, de Creepy. ¿Por qué? Porque tiene abundancia, por ejemplo, en la planificación de primeros planos. Los primeros planos de Erika, con esa mirada, malvada. Es decir, en esa mirada se ven sus intenciones. Cuando el personaje de Erika, que es la líder del grupo de las chicas, está con el personaje de su profesor, de Narciso Ibáñez Menta, cuando ella dice hemos conseguido hallar la tumba de la condesa Bathory, también de sus sirvientes y de el hombre lobo, del licántropo Valdemar Daninsky. Fijaos que lo está mencionando con una mirada diabólica. Es decir, en su mirada están las intenciones, como os he dicho anteriormente. Por eso es una película, El retorno del hombre lobo, que atesora mucho una fuerza narrativa dentro de lo que es la mirada de los personajes. Los personajes sufren, los personajes tienen, ¿cómo os diría yo? Tienen objetivos dentro de la película, tienen anhelos, tienen deseos. O sea, en ese sentido yo creo que la película va más que sobrada. La banda sonora, además de lo que os he dicho anteriormente, de lo que me recuerda un poco a Spaghetti Western, también tiene algunos retazos que me recuerda a la película de Drácula y las mellizas, del año 71, de John Hughes, donde las hermanas Collinson, aquí la tenéis comentada en el canal, yo creo que es la mejor película del ciclo de Karnstein, de la trilogía de Karnstein. Digamos que tiene muchos elementos en común con la banda sonora del Retorno del Hombre Lobo. También es una banda sonora muy contundente, pero también tiene retazos también de Spaghetti Western. También esta película, por ejemplo, lo que son los zooms, que los hace Paul Naschy también bastante rápidos en algunos momentos, eso también apela bastante al Spaghetti Western en algunos momentos, muy determinados solo. Porque no olvidemos que Paul Naschy lo que quiere hacer es un completo y auténtico homenaje a lo que es el cine el cine del terror de la Universal y de la Hammer, para afianzar lo que es el fantaterror patrio en ese sentido. Se puede decir en líneas generales que El retorno del hombre lobo es una película que yo creo que en su momento mereció más. Fue una película muy valiente, que se estrenó en un momento difícil para el género de terror, sobre todo para el horror gótico, sobre todo incluso para los relatos de hombre lobo, y que cuando ya otros países estaban realizando películas del estilo de, ya os digo, de Aullidos, Un hombre lobo americano en Londres, Paul Naschy tuvo la valentía, tuvo, digamos, el clasicismo de seguir apostando por una fórmula que había sido ganadora en el pasado, que lo sería en el futuro, pero que en el año 81 estaba un poco de capa caída, que fue el horror gótico. Pero que hoy en día El retorno del hombre lobo se ve como uno de los más claros ejemplos de lo que es el mejor cine de género aquí en España. Es una película muy disfrutable, es una película totalmente recomendable. Para mí es una de las grandes películas del género del fantaterror realizadas aquí en España, en Europa, y una de las grandes películas de licantropía. Si yo tuviera que crear un ranking de películas de hombres lobo, pues para mí, y yo creo que ya lo he dicho aquí bastantes veces en el canal, La maldición del hombre lobo del año 60 de Terence Fisher sin duda ocuparía la primera posición, porque es, digamos, la obra maestra del género de licantropía en lo que se refiere a los valores, al denominador común de lo que es los elementos tradicionales del horror gótico, de lo que es también un personaje que también está movido por romanticismo. Acordaos que Oliver Reed en la película solo le podía salvar de su maldición el amor, es decir, esta película también bebe de las fuentes de la Hammer, sin duda alguna, pero también tenía todos los elementos de crítica social respecto a las clases altas, respecto de las clases medias y bajas, que Terence Fisher siempre incorporaba, realizado con un Technicolor maravilloso, con una puesta en escena y con unos decorados fantásticos, y con un Oliver Reed que se puede decir que catapultó esta película a la fama, seguida por Aullidos, Un hombre lobo americano en Londres, pero yo creo que en cuarta o quinta posición podríamos poner perfectamente El retorno del hombre lobo. Es un relato muy clásico de monstruos tradicionales, pero a su vez representa un nuevo nivel dentro de lo que son las películas del fantaterror. Para mí El retorno del hombre lobo es, sin duda,
una de las mejores películas de fantaterror realizadas aquí en España. Se puede decir también de ella que para algunos representa la cumbre como interpretación y como dirección dentro de Paul Naschy, dentro de lo que eran las labores de Paul Naschy, pues seguramente, para mí lo es. Puede ser que para él, que tenía además un amor muy exacerbado hacia El huerto del francés, que yo creo que a nivel de dirección es una de sus películas, digamos, más notables, pero yo creo que en esta película, en El retorno del hombre lobo, consigue más vigor narrativo, consigue más fuerza. Y lo que no consiguió en El huerto del francés y que sí consiguió en esta, en El retorno del hombre lobo, es una manera de construir a los personajes, de lanzarlos a la gran pantalla de manera muy directa, de meternos en la historia de manera muy rápida. Ya no solo por el prólogo, sino cómo están presentados los personajes, de manera muy directa. Eso apela mucho al clasicismo. Y entonces yo creo que apelando al clasicismo y a los homenajes que hace la Universal y a la Hammer, yo creo que Paul Naschy está en esta película como director, como realización, realizando su mejor trabajo, yo creo que sin ningún género de dudas. Ya os digo, la polémica por lo del huerto del francés puede estar ahí, y otras películas dirigidas por Paul Naschy, incluso escritas por él. Pero yo creo que a nivel de argumento, de guión, de realización, incluso de interpretación, esta puede ser su título más redondo. Yo me atrevería a decir que incluso, hombre, ya en prestigio es tarde para que esta película pueda superar a La noche de Walpurgis. Yo creo que La noche de Walpurgis en prestigio está por encima que esta. ¿Pero por qué? Porque se rodó antes. Pero si esta película, si hubiese creado un poquito antes, en 1975 o 74, yo creo que se podría haber convertido prácticamente en el exponente primordial del fantaterror. Por haber estado filmada en una época tardía del mismo, a lo mejor no tuvo la importancia que mereció realmente. Pero El retorno del hombre lobo, aunque estuviese hecho en 1981, sigue siendo una película excepcional. El retorno del hombre lobo de Paul Naschy es una de las mejores películas de licantropía y uno de los mejores exponentes del horror gótico realizado en España, Europa y en el mundo entero. Una película modélica que, siendo tardía, ya os digo, por enésima vez en su género, representa una de las mejores porque tiene todos los valores tradicionales. El romanticismo, los castillos encantados, las criptas, los ladrones de tumbas, los cementerios, la violencia, el erotismo, la banda sonora llamativa, la planificación inquietante, la iluminación, el colorido y sobre todo muchos leitmotivs, muchas columnas vertebrales dentro de la película homenajeando al horror gótico de la mano de la Universal, de la Hammer. Sin duda, El retorno del hombre lobo es una de las grandes del fantaterror español. Una película totalmente recomendable que además en la colección Fantaterror realizada por Ediciones 79, el 79, yo creo que es un trabajo fantástico. Se ve estupendamente, tengo que deciros, y para todos aquellos que os guste el género de terror, yo creo que es un título totalmente imprescindible. Y fijaos, y ya lo sabéis, que yo no soy un gran admirador en líneas generales de lo que es el cine español, pero tengo que reconocer que El retorno del hombre lobo es una de las mejores películas de terror realizadas aquí dentro de la historia del cine español, sin ningún género de dudas. Un título totalmente imprescindible. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os paséis una buena velada, con sueños y pesadillas, y hasta mañana.